damos la bienvenida en este momento a Jesús Batista Suriel, quien es diputado al Parlacén, diputado por la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad es que estar aquí entre amigos y profesionales del nivel de ustedes, pues es un gran honor para mí. Así que muchas gracias por la recepción. Estamos por acá. Adelante, Jesús, Priyanka. qué alegría tenerte con nosotros aquí. El honor es mío. Oye, antes de que mis compañeros te hagan algunas preguntas, muchas de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, usualmente se preguntan, ¿para qué sirve el Parlacén? ¿Qué hace el Parlacén? ¿Qué se hace ahí? Entonces, a mí me gustaría que a ¿Con qué todos se los come? panorámicos que nos escuchan y nos ven, tú les explicaras qué es el Parlacén y qué se hace en el Parlacén y si se malgastan los fondos públicos pagándole a los diputados del Parlacén. Y eso, que es mi amiga. Yo sabía lo que me Y exponía. una reta de 105 mil. El Lebrón, ¿verdad? Es para que defienda su función, ¿verdad? Porque no. Claro. El Parlamento Centroamericano es una especie del brazo político del Sistema de Integración Centroamericano, SIC, y sirve como un órgano para fortalecer, en principio, ya todos sabemos el origen que produce esa unión del sistema del Partido Centroamericano, que no es más que las situaciones que habían en ese entonces con el Tratado de Estipula, por las situaciones de inestabilidad y de guerra que había en la región. Ya luego se produce en el 86 la creación del Parlamento Centroamericano como brazo político y para fortalecer todos esos aspectos, que lo conforman Guatemala, que es donde está la sede central, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana. En principio estaba Costa Rica, pero por un asunto de dónde estaría la sede o no, pues parece que no se pusieron de acuerdo Pusieron guapito los ticos. y decidieron, correcto, no estar o formar parte de la integración. La bancada dominicana de hoy día del Parlamento Centroamericano es una bancada muy interesante. Ya ustedes conocen varios de los diputados y realmente estamos dando y realizando trabajo para tratar de demostrar parte de lo que tú acabas de decir, para qué sirve el Parlacén. Ahorita ustedes estaban tocando un tema, por ejemplo, en base a la situación que se está dando con la situación del informe que el bohemio, que anda por Dajabón con una guitarra, mandó al Vatican News. De manera irresponsable, ese periódico publica, y Danilza, magistralmente, hace la denuncia que hace. El hermano Eddie le echa la toalla. Y no, es un organismo del Vaticano, porque, como bien tú dices, no es un país, es un estado. Cuidado. Pero lo que se aprueba ahí y se hace ahí es por orden del Vaticano. Por eso cuando tú lees de manera puntual qué es el Vatican News, te dice que él las voz para promocionar, promover todas las políticas y demás, principalmente de su santidad, del Vaticano y eso. ¿Qué pasa? Y ahí te voy a demostrar, por ejemplo, para qué sirve el Parlamento Centroamericano. Vamos a ver en el tema y la problemática dominico-haitiana. Si hay algo que tenemos que reconocer, es que los haitianos en ese aspecto nos llevan la milla, porque han tenido mejores relaciones internacionales, han hecho su lobby a nivel internacional, y los dominicanos como factores en Belén. Bueno, recientemente se celebró la 16ª Asamblea General de Eurolab, que es el componente europeo y latinoamericano. El diputado Ramón Emilio Gori es presidente del Parlacén, vicepresidente actual y un servidor. Fuimos en representación de República Dominicana. Corrijo, yo fui en representación de República Dominicana porque formó parte de la comisión. Gori también va a la actividad, pero en su condición de vicepresidente, de co-vicepresidente de Eurolab. También pertenece, junto conmigo, que somos dos, la diputada, expresidenta del Parlacén, Silvia García. Bueno, ahí había un escenario montado y es como mismo nos pasa de manera permanente en todos los escenarios internacionales, que República Dominicana no tiene quien lo defienda y estábamos huérfanos. Bueno, yo tuve que emplearme a fondo, no sé
si he tenido el honor de que algunos de ustedes han podido ver mis intervenciones, creo que te las mandé, Eddie, y tuvimos que hacer unos planteamientos como debe ser en honor a la verdad. Es muy probable que quizá hubiese sido otro diputado, va a ese escenario, pero no tiene la valentía, o quizá por La aspectos formación y el políticos, en conocimiento. muchos casos, no defiende y no asume el papel que debe defender. Porque cuando uno coge un avión, uno va a representar a República Dominicana, no a ningún partido político. Y yo creo que una de las debilidades que hemos tenido en función del Parlamento Centroamericano, Priyanka, es precisamente esa. Es precisamente esa. Bueno, ahí hicimos nuestros planteamientos y dijimos muchas verdades en ese escenario del componente europeo y latinoamericano. Nuestras iniciativas sobre la flota mercante. Señores, si eso se aprueba, eso transformaría de una manera bestiaria, excusa el término que utilice, todo lo que es la producción agrícola, principalmente de República Dominicana. ¿Y por qué? Estamos hablando de un mercado, el mercado centroamericano, que podamos tener la capacidad de importar a través de una flota mercante con la composición del empresariado y el gobierno. ¿Y dónde están y quién va a comprar esos barcos? Pues hemos tenido contacto tanto con empresarios dominicanos Pero para que el gobierno compre como barcos. ¿Sector agrícola o pesquero? No, pesquero. Pesquero. Perdón, de transporte. Ah, ok. De transporte, Ok, no, eso es otra cosa. Ah, ok. Inversión privada, pública, porque cuando Pero se pública, trata, ¿en qué sentido? ¿Qué haría el Estado? desde que el Estado da la concesión, Ah, bueno. crea sí. los puertos, Bueno, sí. es bueno que forme parte. Lo que tú no puedes permitir por un tema de seguridad nacional y de control es dejarlo y que terceros No, manejen claro. todos esos aspectos. Sí. Y sería mínima, pero hay empresarios que están dispuestos a comprar los barcos, a crear todas las condiciones. El país necesita una flota mercante. Una flota Eso americana. es cierto. Imagínense lo que eso representaría para la producción Desde la era de agrícola Trujillo no de tenemos República Dominicana. Entonces, esa parte ya la estamos trabajando. Sometimos esa resolución que, si bien es cierto que no es vinculante, entonces están las gestiones y demás que podemos hacer. Diputado, ahí va parte de mi pregunta. ¿Cuál es el sistema o cuál es el mecanismo para que las propuestas, los proyectos que ustedes tengan lleguen a Caminen. convertirse en ley? Y también políticamente o electoralmente, ¿cómo se eligen quiénes van al Parlacén, cuáles representantes y cuántos de los diferentes partidos? Correcto. La matrícula por país la componemos 20 diputados. Tienen también la condición, o si así lo aceptaran, los presidentes que terminan su periodo pueden aceptar y ir y pertenecer al Parlamento Centroamericano como parlamentario. Ya es opcional. Tuvimos el ejemplo de Danilo Medina, Margarita Cedeño, que repitió de nuevo, Leonel Fernández, también fue diputado al Parlacén, y lo componen 20. De aceptar los expresidentes, 22. La forma de elección, nosotros vamos en una lista cerrada por los senadores. Las alianzas que se hagan o los partidos que lleven sus senadores, pues en proporcionalidad se va asignando por curul en función de cómo se vayan, la cantidad de votos que vayan sacando. Es especie como los regidores. Ok. ¿Ok? Pero por lista. Ya luego de que estamos legislando, las resoluciones del Parlacén no son vinculantes con los estados, cosa que eso es una debilidad, porque es complicado realmente, ya luego que tú legislas y que entonces no esté de acorde con la legislación de los países, ahí complica todo el sistema. Pero te voy a poner un ejemplo sencillo. El diputado Rubén Bichara y un servidor, ya estamos creando una resolución para someterla. Sería más bien una modificación al reglamento interno del Parlamento Centroamericano para, en principio, lo ideal es que sea vinculante en algunos aspectos y que podamos trabajar, materia económica y aspectos que no tengan Es que una ver decisión necesariamente. política. Una decisión política. Correcto. No lo van a decidir el Parlamento mismo, no va a decidir eso. Sí. Entonces, la parte de que Rubén y un servidor está trabajando para viabilizar eso que tú acabas de expresar consiste en lo siguiente. Ejemplo que te pongo. Ustedes observaron que la Junta Central Electoral ya autorizó que en la cédula de identidad y electoral
se establezca si tú eres donante de órganos o no. Así es. Esa es una iniciativa de la doctora Namibia Didier, diputada, y Crimilda Acosta. Así es que la vamos a tener próximamente. Próximamente sí estaremos hablando de esa iniciativa. Excelente. Entonces, esa iniciativa, ¿qué era lo que pasaba anteriormente? La producía el Parlacén, se trabajaba en el Parlacén, pero quedaba sin pena ni gloria. ¿Cuál fue la diferencia? El vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Ramón Emilio Gori, junto con esas dos diputadas y una comisión, hicieron las gestiones del lugar para que la Junta Central Electoral efectivamente tomara en consideración esa resolución, y hoy es una realidad. Como esa, mientras tanto, y se hace el protocolo de lo que se aprueba, que se manda al SICA, ¿ok? Y los ministros son los que deciden en función de la aplicación que se hace en los diferentes de los países, pero al final es triste, pero en más de un 90 y pico % lo que se aprueba ahí pues va a gaveta muerta. Apreciado. Y es Dale, archivo muerto. entonces- Perdón, Sí. perdón. Entonces, ahí, ¿qué estamos tratando el diputado Bichara y yo en ese sentido? En función de esa modificación al reglamento interno del Parlamento Centroamericano, crear una comisión en cada país que le dé el seguimiento a las diferentes resoluciones que nosotros aprobemos. Pero no solo, Para que se hagan realidad. correcto, no solo en los órganos centralizados y descentralizados del Estado e instituciones autónomas, que hay muchas, que son las que ponen en práctica diferentes tipos de políticas que tú le puedas llevar a cabo, sino a través de organismos institucionales como el Congreso Nacional, que tú le puedas decir, mira, nosotros aprobamos esto en el Parlamento Centroamericano y yo creo que en función de lo que estamos desarrollando en el país y lo que establece en los aspectos constitucionales y demás de República Dominicana, tú puedes, como diputado ya nacional, que tiene la facultad de que te da la Constitución, someter este proyecto y efectivamente podíamos canalizarlo por esa vía y ser un poquito más efectivo, por lo menos hasta que se llegue a algunos aspectos, Lebrón, de que podamos ya... Bueno, diputado, lo primero es reconocer, Suriel, buen amigo, y que nos sentimos muy bien representados. Una en pena, esa. te lo dije público, te lo dije en privado, y me enojé bastante y lo dije público. Ajá. Cuando entendí que tú debiste ser candidato a diputado. Sí, Y sí. te lo dije en el momento clave. Sí, y sí. no te lo dije calladito. No, Escribí. gracias. Claro, No, claro que digo, sí. man. Conoce Hubiese sido una estrella. conoce muy con Centroamérica, pero mucho. Sí, sí. ¿Cómo? Pero Sí, claro sí. que sí. Gracias, Suriel. La pregunta. Bueno, fíjate, hay un tema de también identificar cuál es el rol del Parlamento Centroamericano. No hacen leyes, hacen resoluciones, Correcto. porque trabajan más en la naturaleza de conformar nuestra integración regional. Obviamente el propósito es madurar en un momento y llegar a lo que es, por ejemplo, un día si nos Parlamento unimos europeo. como Europa, tener un parlamento. Europarlamento, Un obviamente. latino parlamento. diría. Claro. Y en eso va a ir mi pregunta en función de cómo vamos frente a los temas de integración en la región. Obviamente hay toda una historia de que Costa Rica no se ha unido. Ellos tienen un tema interno, pese a que entraron en algunos acuerdos de Equipula. Pero cómo se ha avanzado para nosotros, pues, pensar en algún momento que podríamos visualizar una real integración centroamericana. ¿Y qué está haciendo el Parlamento en ese sentido? Mira, en ese sentido hay que reconocer la labor que realizó el ex presidente del Parlacén, Ramón Emilio Gori, y Carlos Hernández, presidente actual. Te puedo decir que ya, por ejemplo, tenemos observadores. Manolo Pichardo avanzó Manolo mucho en Pichardo, una estrella, sí, Claro, perdón. que fue presidente también del Sí, Parlamento. sí, no, Manolo Pichardo hay que sacarle su comida aparte, esa es la realidad, excelente, una estrella. Pero te estoy hablando en función de la pregunta que me hiciste y en función de los pasos que se están dando. Ya de hecho, déjame ver cómo, porque hay informaciones a veces que... Sí. Pero Ah, dila, están juégatela, en el proceso. juégatela. Pero yo te puedo decir que con Costa Rica se está conversando y está bastante avanzado, que tú sabes los detalles, Sí. el por qué no está Costa Rica. Pero te puedo decir, por ejemplo, tenemos a Marruecos. Oye, ¿de qué te estoy hablando? Sí. Fuera ya del Norte área, de África. como observador, Conservador. China, Como observador también. Rusia, observador, Puerto Rico,
observador. ¿Y qué hace Puerto Se Rico hizo una observando visita al ahí? Departamento de Si no Estado tiene para política tratar exterior. de ver, a ver si entra ya formalmente Estados Unidos. Y fíjate cómo se está trabajando en esa dirección. Y se está trabajando y se está avanzando para lograr una verdadera integración regional, no solo en el aspecto político, que es interesante, porque ya la esencia misma del Parlacén, Aduanal, pasaporte, todo eso. económico. Por ejemplo, Manolo, una de las iniciativas, señores, Susi, que Manolo Pichardo, cuando era presidente del Parlacén, sometió, fue el roaming a nivel regional. O sea, tú sabes lo que eso Y hoy es una significaría. realidad. Claro. Mira, O ¿sabes sea, qué? correcto, pero fíjate la visión que tenía Claro. Manolo Pichardo desde ese entonces. Excelente. Entonces, cuando tú coges iniciativas como esta, con un parlamento fuerte, realmente son muchas las cosas Mira, que se pueden hacer. El sistema de integración centroamericano y el mercado común centroamericano es el sistema más antiguo que tiene el continente. Sin embargo, lamentablemente ha marchado muy lento. Todo el tema de las guerrillas en los años 60, 70, 80 evitaron que pudiésemos avanzar en ese sentido. Y por eso la mayoría de los países, de los ciudadanos, ven como que el Parlamento, que es el instrumento político, como que de pronto se diluye las funciones del Parlamento. ¿Cuáles son los temas que trabaja el Parlamento de manera normal? Es decir, que usted le pueda decir a los dominicanos, bueno, mira, los temas que atiende el Parlamento que redundan en provecho de los dominicanos son este y este. Mira, en función de eso, lo mismo que te estoy diciendo. Por ejemplo, la diputada Silvia García ahora mismo acaba de someter una resolución para la educación a nivel de Centroamérica y República Dominicana de los embarazos en adolescentes. Tú me dirás, pero aquí eso se está trabajando. Para coordinar políticas Y en aquí ese eso, sentido. entonces se van a hacer políticas en ese sentido, pero también sobre el control de la cocaína rosa. ¿Qué es eso? Perdón, ¿sí? ¿El término correcto? Cocaína rosa. ¿Cuál es esa? Esta sí. Oh, eso es lo que Esta sí, la Esa pastilla. pastilla, no, que yo entiendo, ya, sí. ya. está de Y moda demás. ahora. Sí. Bad- Molly. Bad Bunny la menciona en una canción, de que tú sí, creo que le Tú sí dice. le dicen. Ajá, Que ya. Te la has seguido. Imagínate. Sí. Entonces, Para esa, la alta entre otras espera, iniciativas, yo te Excelente. puedo decir, yo te acabo de decir, por ejemplo, la flota mercante, Claro, sí. que es algo que impactaría En fuertemente. términos económicos. Tengo otra también sobre la agricultura urbana en los ayuntamientos. Tú dirás, pero ¿y por qué en el SICA? Claro, si tú, y ahí tenemos al maestro Eddie, que conoce bastante esa zona Sí, sí, y ha visitado, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, la parte de Brasil, Bueno, Brasil. Paraná, Brasil es un hermano, continente. usted va ahí y ve el concepto de una alcaldía y tú dices, no, pero esto es lo que es un verdadero gobierno municipal. Sí, pero es en que donde, Brasil en es un donde los continente. padres, Danilza, son los mismos Brasil que es un producen continente. la comida que los hijos consumen en las escuelas. ¿Viste? Hortalizas, tomate, Exacto. verduga. O sea, y todo ese concepto yo estoy preparando una resolución que debo de decir, esa señora que está ahí, si le hubiésemos logrado y hubiésemos tenido la suerte de que fuera diputada, pues ya esa ley estuviera bien Va encaminada. a ser el Bueno, a lo aplauso. mejor tú me abres el camino. Ahora para en las el elecciones. 28 Te ahora. tomas una pausa. Adelante, José. Diputado. José, ¿cómo Diputado, estás? Bien, gracias a Dios. Diputado, si las resoluciones, tal y como se da en el Congreso de la República Dominicana, que a veces los diputados aprueban una resolución y sus comunidades piensan que son leyes, o sea, que son vinculantes al Estado y que el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo va a ejecutar la resolución que dicta el Congreso, sin embargo no es vinculante. Lo mismo sucede con las resoluciones del Parlacén. Usted dice que muchas de ellas terminan en gaveta muerta. Y entonces, si no son vinculantes, usted no entiende que el Parlacén, cerca de ser un organismo de cooperación centroamericana, es una carga para los estados que representa. En primer lugar, cuando tú hablas de los diputados nacionales, ¿cierto? No aprueban resoluciones, Sí, sí, aprueban sí. leyes. No, hacen las dos cosas. Los diputados someten resoluciones para sus comunidades y muchas veces las resoluciones son aprobadas en el Congreso, pero no son vinculantes. El Poder Ejecutivo no está obligado
a Las ejecutar. resoluciones no. Las resoluciones. Es lo que digo. Sí, no, por eso te dije leyes. Entonces, las leyes que aprueban los diputados, el mecanismo constitucional está ahí. Lo que pasa es que aquí tenemos una falta de control y de ejecución o de actuación propia de lo que es un diputado. Si los diputados en República Dominicana asumieran su rol en función de lo que la Constitución de la República le manda, yo te aseguro a ti que muchas de esas cosas no estuvieran sucediendo, principalmente sobre esos aspectos que ciertamente es preocupante. Con relación a la segunda pregunta del Parlamento Centroamericano, ya lo he explicado. No es una carga. Ha faltado, si se quiere, en muchos aspectos mayor nivel de comunicación y en otros una mayor coordinación, planificación de poder ejecutar y que sea efectiva todo ese tipo de iniciativas que se puedan hacer. Y te puse 2 ejemplos, pero pudiera traerte muchas más que están ahí y por una simple gestión o que se canalicen de la manera adecuada, oportuna, inteligente, eficiente, no sean ejecutados. Y vuelvo y repito el ejemplo. Ya en nuestra próxima cédula de identidad y electoral va a estar si tú eres donante de órganos o no. Eso de una u otra forma, señores, lo que eso significa para nosotros es mucho realmente en función de que salva vidas. Claro. Pero así, apreciado José, muchísimas otras iniciativas que independientemente que no sean vinculantes, yo entiendo que lo que ha pasado es un problema de gestión y de canalizar, de que realmente puedan ser efectivas y se puedan aplicar. Suriel, yo tengo una última pregunta. Para concluir. En el poco tiempo que nos queda. Aquí parece que no quiere que le pregunten dónde está Vincho Castillo. Quisiera Todo, que fuera todo. ¿Qué es lo que está Todo. pasando? Mira, déjame decirte, yo sabía para dónde venía, Quisiera Tranquilo. que fuera Pero un poco ve- breve, pero veo a justamente Susi ahí, hablando de la tranquilo. Fuerza Nacional Progresista, Pacífica. unas luchas de 42 años, un poco más, pero oficialmente desde hace 42 años, temas importantes que estamos viendo, que mucha gente se suscribe, pero ¿qué está pasando en materia electoral? Porque nada de eso se ve en los votos. O sea, ¿qué está pasando con la Fuerza Nacional Progresista? ¿Qué va a pasar en lo adelante con la Fuerza Nacional Y eso que es la Progresista? mía. ¿O nos vamos al declive como partido? Y a propósito ¿cómo? de la Fuerza Nacional Progresista, yo le agrego la inquietud de José. ¿Dónde está Vincho? Vincho está muy bien, estaba con el Tranquilo, el 98 viernes, años, ya se dio. gracias a Dios, lúcido, una Muy. lucidez Yo increíble. siento que los hijos están muy cerca del poder y como que eres el único que tranquilo, cuando él ¿verdad? sale en la respuesta eres el único que fuerza Pero él hace el Nacional programa. Progresista. Sigue siendo crees? el programa. Sí, sí, él es el único que fuerza Nacional Progresista. Bueno, Adelante con la no, respuesta. pero somos todos Fuerza Nacional Progresista. Progresista. Inspirada ahí. Mira, Priyanka, realmente lo que ha pasado con la Fuerza Nacional Progresista durante toda la historia es que ponemos o anteponemos los principios, los valores y el interés nacional. Y en muchos momentos, más que tomar una decisión por aspecto político para beneficiar al partido, para su crecimiento, hemos asumido o no hemos entendido que a veces hay que sacrificarse. Por eso, algunas decisiones que pudieran ser en función del beneficio partidario, beneficiosa, la hemos tomado y al final la gente no la ve así. Pero cuando vemos los resultados y de todas las acciones que hemos hecho en ese sentido, hemos demostrado hasta la saciedad que no somos un partido político que está o trata de estar en el escenario político para buscar prebenda y tratar de estar enquistado en el poder. Pueden opinar muchas personas o decir lo que sea, pero los hechos están ahí. Nosotros en el 16 renunciamos de un ministerio, renunciamos de varias direcciones generales, entre otros cargos, porque entendíamos que no se estaban haciendo y que había una clara manifestación en función de nuestras posiciones sobre perjudicar el interés nacional. En ese sentido, que tú dices que no crecemos, que no tenemos realmente el apoyo en materia electoral, déjame decirte que estamos reestructurando el partido, vamos a nivel nacional a dar ya respuesta de miles y miles de dominicanos que tienen deseo y quieren pertenecer a la Fuerza Nacional Progresista y ya verá los próximos meses.
Agradecemos a Jesús que nos haya Y ya. acompañado esta tarde. Así mismo es. El tiempo vuela en radio y Que le diga a televisión. No te Vinicio, creas, tiene 30 que le minutos diga a ya ahí. Vinicio, Pero esto fue tan agradable y Le eso. tienen un mandadito ahí. Hay que volver que a le diga a invitar. Vinicio que deje de atacar a Omar y que se centre en la Fuerza Nacional. A Vinicito, Progresista, a Vinicito. pero sí, a Vinicito. A Vinicito. No, pero Vinicio no ataca. Él lo a Omar. quiere mucho, pero Él lo ama. Sí. Sí, no, lo que pasa es... No lo ataca, lo- tiene una fijación. Lo que pasa es que hay momentos en la política de República Dominicana que es un momento de posiciones y tú tienes que asumir con el valor, con la endereza, con la responsabilidad que requiere el momento ciertas yo posiciones. creo que Ahí yo está. creo Ser un de- político light de ser progresista de hacer- verdad. y hacer una política según las coyunturas, yo creo que no es lo correcto. Y Vinicio, cuando tiene que decir eso, lo dice. Eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente, Jesús. Vamos a Gracias una a pausa. ustedes. Regresamos en breve con más en Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.9